un perdón que se encarna en la vida de un cristiano que es capaz de perdonar la deuda de su enemigo y convertirse en un intercesor en favor de él. Ese es del perdón del que vamos a hablar esta noche. Un perdón que puede cambiar la vida de muchas personas cuando es encarnado por un cristiano valiente. Hoy no vamos a hablar de un perdón superficial, sentimentalista o de niñitos. Hoy vamos a hablar del perdón más alto que existe, que se revela en la cruz. La historia de los miserables es una historia inspiradora, pero en la Biblia tenemos una historia de perdón redentor aún más hermosa si cabe. Pero es una de esas historias que pasa rápidamente inadvertida para aquellos que no prestan atención al texto, para aquellos que no buscan detrás de las palabras la historia que se esconde. Hay una historia que está en ese librito tan pequeño que muchas veces lo menospreciamos, que es el librito o la carta de Pablo a Filemón. Tan solo es una página en nuestras Biblias, ocupa muy poco. De hecho, es la epístola más pequeña de todo el Nuevo Testamento. Es el libro más pequeño de toda la Biblia. Esta carta de Pablo a Filemón es una carta diferente a todas las demás cartas. La mayoría de cartas que escribía Pablo eran cartas doctrinales, donde enseñaba verdades acerca de Dios a las diferentes iglesias, o incluso donde establecía cómo debía ordenarse la iglesia en cada ciudad. Pero esta carta, la carta de Pablo a Filemón, es una carta totalmente diferente, y la mayoría de cristianos no conocen la historia que está detrás de esta carta. Es una carta pequeña, pero con una verdad tan grande que podría cambiar el rumbo de esta ciudad. Déjame ponerte en contexto. Esta carta de Pablo iba dirigida a Filemón. Filemón era un hombre rico de la ciudad de Colosas, un hombre pudiente, un empresario del lugar, que dándose cuenta de que todo su dinero no podía cambiar su vida, un día se encontró con la predicación del evangelio desde la boca de Pablo. Y esas palabras penetraron profundamente en Filemón, y literalmente Filemón tuvo un encuentro con Dios que lo transformó para siempre. Filemón, ese hombre rico en Colosas, abrió su casa para convertirla en una iglesia. Y constantemente personas llegaban a la casa de Filemón para escuchar el evangelio. Pablo discipuló a Filemón y lo convirtió en un buen administrador del reino. Ahora, como en aquella época era costumbre, los hombres ricos tenían esclavos que servían en casa. Y Filemón tenía varios esclavos, pero había uno muy especial. Uno de esos esclavos de alto rango en la casa, de alta responsabilidad, que tenía acceso a la riqueza de la casa, que tenía acceso a la familia. Era uno de esos sirvientes cercanos a la familia. Se llamaba Onésimo. Y un día Onésimo, anhelando ser un hombre libre, hizo una locura. Puso en riesgo su vida, porque lo que iba a hacer podía ser su sentencia de muerte. Preparó un motín y se escapó de la casa de Filemón. Ahora, no solo se escapó, sino que por el contexto sabemos que probablemente robó parte de la riqueza de Filemón, y quizá incluso hizo daño a Filemón o a su familia en el proceso. Onésimo salió huyendo de la casa de Filemón y se fue a esconder. ¿Y dónde te escondes cuando no quieres ser encontrado? En una gran ciudad. Entonces Onésimo, con el dinero que había robado, se subió a un barco y llegó a la ciudad más grande de aquella época, Roma, la capital del imperio.
Y ahí Onésimo pensaba que iba a comenzar una nueva vida, que ya era un hombre libre, pero lo que Onésimo descubrió es que aunque las cadenas ya no estaban en sus manos, estaban en su corazón. Onésimo se dio cuenta allí en Roma que estaba perdido y probablemente tuvo su propia crisis personal, y un día en una plaza escuchó a un hombre bajito que tenía marcas de haber vivido una vida bien peligrosa, predicando con tanta fuerza que las palabras que aquel hombre predicaba llegaron a lo más profundo del corazón de Onésimo y empezaron a sacudir esas cadenas, y tuvo un encuentro con el evangelio. Aquel predicador se llamaba Pablo, y Pablo tomó a Onésimo como un discípulo personal y empezó a instruirle en la verdad del evangelio. Empezó a predicarle la verdad de la cruz. Y en un momento, aunque Onésimo lo quería mantener en oculto, llegó el momento en el que la presión del Espíritu era tan fuerte en Onésimo que le dijo a Pablo: Pablo, tengo que contarte algo. Hay una parte de mi historia que no conoces. Yo antes era un esclavo y estaba en Colosas sirviendo en la casa de un hombre al cual traicioné, agredí y robé. Y llegué a esta ciudad esperando tener una vida nueva, pero estaba destrozado por dentro hasta que me encontré contigo. Y Pablo le preguntó: bueno, ¿y quién era aquel hombre en la ciudad de Colosas al cual servías? Y él dijo: Filemón. Y cuando dijo eso, me imagino a Pablo echándose las manos a la cabeza y dijo: ¿qué? ¿Filemón? El que vive en la calle tal, de la esquina tal. Filemón, cuya esposa se llama de esta manera, Filemón. Y dijo: sí, ese Filemón. No me lo puedo creer. Mi Filemón. El hombre que yo llevé a Cristo y discipulé fue al que tú traicionaste, robaste y agrediste. Y dijo: sí, así es. Esto se llamaría en el mundo una coincidencia, pero aquí dentro lo llamamos una diosidencia. Pablo había llevado a los pies de Cristo a Filemón y al peor enemigo de Filemón, Onésimo, el esclavo que lo traicionó. Y yo me imagino que tuvieron una conversación difícil. Pablo le dijo: mira, Onésimo, tú tienes un gran futuro, pero mientras tengas una deuda en tu pasado, esto no va a poder ir al siguiente nivel. Yo querría tenerte aquí conmigo, sirviéndome en Roma. Me eres útil, Onésimo, pero no lo puedo hacer sin el consentimiento del que era tu amo. Tienes que regresar a Colosas y pedirle perdón a Filemón y rogarle por tu libertad. Y entiendo que en ese momento Onésimo le dijo: Pablo, pero tú sabes lo que dice la ley romana. La ley romana dice que alguien como yo ya está condenado a muerte. Si Filemón me ve y emite una sentencia, estoy muerto. Entonces Pablo tomó un papiro y con su puño y letra, escúchame, no con un escriba, con su puño y letra escribió esta carta. La carta que ahora tenemos entre nuestras manos, la carta que muchas veces tú has menospreciado creyendo que no dice nada, es la carta que Onésimo llevó en sus manos para entregársela a Filemón. Era la carta que le mantenía entre la vida y la muerte. Era la carta que iba a determinar, escúchame, iba a determinar si realmente el evangelio tiene poder para hacer que alguien se reconcilie con su enemigo. Esto que estamos viendo es una novela. Esto que estamos viendo es una historia que iba a poner a prueba si realmente el evangelio puede unir a dos personas que se separaron por haberse hecho daño. Esto no es una carta cualquiera, es la carta de Pablo a Filemón, intercediendo en favor de Onésimo, el enemigo de Filemón, para que Filemón lo perdonase. Pero hoy, cuando leamos esta carta, porque la vamos a leer ahora,
No quiero que solo pienses que es Pablo hablando a Filemón acerca de Onésimo. Es Jesús, escucha, es Jesús hablándote a ti acerca del Onésimo de tu vida, acerca de esa persona que te traicionó, te hizo tanto daño y te causó tanto dolor. Lo que ahora vamos a leer no es solo una carta de Pablo a Filemón, es la carta de Jesús a la iglesia Comunidad de Medellín. Presta atención, por favor. ¿Alguien me ayuda al piano? Dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como un esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, escucha, iglesia, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Iglesia, no sé si puedes ver la belleza, la profundidad de leer. Lo primero que me gustaría que notases es la ternura con la cual Pablo escribe esta carta a Filemón, quien en algunos momentos hizo sentencias muy fuertes diciendo: si esa persona está causando ese daño en la iglesia, expulsadla. Era un hombre coherente, un hombre que no vendía los principios, que enseñaba doctrina y decía cómo debía ordenarse la iglesia. Muchas veces algunos se reían de Pablo y decían: ¡ja! No es tan duro como parece. Y él escribía en la carta: espérate a que vaya. Era un hombre duro, porque para hacer lo que Pablo hizo tenía que tener carácter. Pero en esta carta, en esta carta vemos un Pablo diferente. Vemos otro aspecto de Pablo que no se ve en otras cartas. Se ve una ternura hablando a Filemón. Le dice: amado Filemón, le dice: tú que has hecho tanto bien a la iglesia. Le dice: recuerda la amistad que nos une. Le dice: esta carta es la carta de un hombre anciano. ¿Quién se puede resistir a eso? Esta carta te la escribe un viejito. Y fíjate lo que dice aquí: aunque tengo autoridad para mandártelo, te lo ruego por amor. ¿Por qué Pablo es tan tierno en esta carta? Porque Pablo sabe
que le está pidiendo algo escandaloso a Filemón. Pablo sabe que le está pidiendo algo humanamente imposible a Filemón. Le está pidiendo que perdone a Onésimo, a un hombre que le hizo mucho daño a él, o incluso que hizo mucho daño a su familia. Y seamos claros, ya es difícil perdonar a alguien que te hace daño a ti, pero se hace una tarea casi imposible perdonar a alguien que hace daño a tus seres queridos. Cuando tú das responsabilidad a alguien, lo metes dentro de tu casa, le das las llaves para abrir todas las puertas, lo pones cuidando de tu familia, y tan cerca, te traiciona, te roba, te hace daño. Perdonar es un asunto tremendamente difícil para alguien que ha vivido una traición de ese nivel. No hay nada más antinatural para un corazón humano que desafía todos nuestros instintos carnales que extender perdón a un enemigo. Y sí, estoy usando la palabra enemigo porque Onésimo era un enemigo como los que tú tienes. Un enemigo es alguien que consciente o inconscientemente te causa dolor. Un enemigo es alguien que consciente o inconscientemente te causa algún perjuicio. Alguien que te roba, te traiciona, te hace daño. Pero queridos, Onésimo era más que un enemigo, era un enemigo íntimo. Di conmigo, un enemigo íntimo. Era un enemigo que estaba tan cerca, que podía hacer ese daño que solo pueden hacer los enemigos íntimos. ¿Cuántos de los que están aquí saben que enemigos lejanos crean dolores superficiales, pero enemigos íntimos crean dolores profundos? Y Onésimo era un enemigo íntimo, alguien que estaba tan cerca que le hizo un profundo dolor a Filemón. Ahora quiero que me prestes mucha atención a esto. Siempre que en la Biblia se habla del perdón, se hace usando una simbología. Se dice que perdonar es cancelar una deuda a alguien. ¿Por qué? Porque cuando alguien te ofende, te hiere, te traiciona, te roba, rompe algo dentro de tu alma, y tu alma percibe la necesidad de ser compensada. Cuando alguien te ofende, tu alma emite una demanda sobre esa persona, y tu alma exige que esa persona te devuelva lo que te robó, te restaure lo que te rompió. Es decir, piensas que aquella persona que te ofendió te debe algo. Y en la Biblia, siempre que se habla de perdonar, se hace referencia a cancelar una deuda. Alguien te debe algo, y perdonar significa cancelar esa deuda que te debe. Y es exactamente lo que Pablo le está pidiendo aquí a Filemón. Onésimo debía algo a Filemón, le había robado, le había traicionado. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Y escucha, no es Pablo hablando a Filemón, es Jesús hablándote a ti. Y te dice, versículo 18 y 19: si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo pagaré. Pero recuerda, ¿qué dice ahí? Recuerda, ¿qué dice? Recuerda que tú mismo me debes a mí. Mira, cuando algunas personas en la iglesia hablan del perdón, dicen algunas estupideces. Escucha, como estas. Simplemente, olvídalo. Olvídalo. Ya está, ya pasó. Olvídalo. ¿Cómo que olvídalo?
¿Quieres que me lave el cerebro? ¿Que haga como que no ocurrió? ¿Que le quite importancia a lo que me hizo? ¿Que lo justifique? Escúchame, no se puede olvidar. No se le puede quitar importancia porque tuvo importancia. No puedo hacer como que no ocurrió. Sí ocurrió. No lo puedo justificar porque es injustificable. Lo que estoy intentando decir esta noche es que para los cristianos perdonar no es olvidar. Para los cristianos perdonar es recordar. Es recordar que a nosotros Jesús nos perdonó una deuda infinitamente más grande que esa. Escucha. Los cristianos no olvidan. Los cristianos recuerdan. Recuerdan que a ellos Jesús les perdonó una deuda mucho más grande que la deuda que ese ofensor tiene con ellos. Y es ahí donde nace el verdadero perdón cristiano, no del olvido, sino del recuerdo. Por esa razón, aunque es Pablo quien escribe a Filemón acerca de Onésimo, ahora, esta noche, estas palabras son de Jesús para ti, acerca de tu enemigo íntimo, acerca de esa persona que te hizo tanto daño, acerca de esa persona que te robó, acerca de esa persona que te clavó ese puñal en la espalda. Y no te dice, olvídalo. Te dice eso. Si tu ofensor te dañó o te debe algo, ponlo a mi cuenta, dice Jesús. Yo pagaré lo que tu ofensor te debe y jamás podrá pagarte. Yo restauraré lo que tu ofensor rompió y jamás podrá restaurar. Y recuerda que tú me debías a mí una deuda infinitamente mayor. Tú me ofendiste a mí de una manera infinitamente mayor. Tú me hiciste daño a mí de una manera infinitamente mayor. Tu pecado fue un atentado en contra de mi santidad. Tú me hiciste llorar a mí con un dolor infinitamente mayor. Y cancelé tu deuda conmigo en aquella cruz. Entonces, por favor, hermano, hermana, toma de esa gracia abundante que recibiste en la cruz y úsala para cancelar la deuda que ese Onésimo tiene contigo. Coge de esa gracia sobreabundante que recibiste en la cruz y usa ese depósito para pagar la deuda de Onésimo en tu vida. Y queridos, queridas, hoy quiero llevaros a recordar, no a olvidar. Hoy no pretendo hablar de tu Onésimo y decirte simplemente, olvídalo. Eso no se olvida. No se olvida. Esta noche quiero llevarte a recordar dónde tú fuiste perdonado primero, a recordar dónde tu deuda fue cancelada, a recordar que tú ofendiste primero a Dios y Dios te perdonó. Quiero llevarte a la cruz, allí donde tú y yo aprendemos lo que es el verdadero perdón, allí donde la iglesia comunidad aprende a ser como Jesús. Porque no puedes vivir la gloria del evangelio si primero no pasas por la cruz del evangelio. Y te voy a revelar cuál es la acción que te hace parecerte más a Jesús que cualquier otra acción. Y es esta:
Acompáñame a Lucas capítulo 23, versículo 33. Préstame atención como nunca le has prestado atención a nadie. Porque esto ha cambiado mi vida y puede cambiar la tuya. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¡Ja! ¿A otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Iglesia, Jesús en aquella cruz nos enseñó cómo se ve el verdadero perdón. Y el verdadero perdón es no salvarte a ti mismo. Jesús estaba clavado en aquella cruz. Y la Biblia no dice que cuando estaba clavado en esa cruz miró a sus ofensores y les dijo: yo os perdono. No dijo eso. La Biblia dice que Jesús, clavado en esa cruz, miró al Padre e intercedió en favor de sus ofensores diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Escucha esto: Jesús, clavado en esa cruz, no miró a sus ofensores y les dijo: os perdono. Miró al Padre y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese dicho: os perdono, a personas que no le estaban escuchando, a personas que no le estaban pidiendo perdón, a personas que no consideraban que tenían que ser perdonadas de nada, a personas que incluso estaban disfrutando con el dolor de Jesús en aquella cruz. Si Jesús les hubiese dicho: os perdono, esas preciosas palabras de la boca de Jesús hubiesen sido desperdiciadas por unas personas que no estaban listas para escucharlas. Jesús hizo algo mucho más poderoso que eso. Se convirtió en un intercesor en favor de sus enemigos frente al Padre. Jesús hizo algo aún más grandioso. Se posicionó como un intercesor en favor de sus enemigos delante de Dios Padre, pidiéndole la absolución de sus ofensores. Así no solo demostró que Él ya les había perdonado, sino que nos enseñó cómo es el verdadero perdón cristiano. Que no se trata de decir: te perdono, se trata de convertirte en un intercesor delante de Dios en favor de tu enemigo, en favor de la persona que te hizo tanto daño. Es pedirle al Señor que Él no ejecute su justa venganza por tu causa. Y quiero que entiendas esto que voy a decir ahora. Tan cierto como que Dios es amor, tan cierto como que Dios es santo, es que Dios es vengador.
Y yo sé que cuando digo que Dios es vengador, algunos se tensan porque la palabra vengador está sucia en nuestra mente y pensamos que la venganza es un pecado. Y sí, es un pecado cuando la ejecutas tú, pero la venganza es santa cuando la ejecuta Dios. Porque Dios es el gran vindicador del universo. Significa que Él es el único en el universo que tiene autoridad para ejecutar venganza. Es el que establece lo que cada uno de nosotros se merece por los actos que hemos cometido. Y la venganza es territorio exclusivo de Dios. Él es el gran vengador. Y Jesús nos enseña que perdonar significa ponerte entre el Dios vengador de tu causa y tus enemigos y decirle: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es pedirle la amnistía a Dios de tus enemigos. Es decirle: Padre, te ruego que no les tengas en cuenta lo que me han hecho. Bórralo de tu registro, bórralo de tu libro de hechos. Que sus actos contra mí sean totalmente borrados del libro de tu memoria, y que tu venganza, tu justa venganza que sus actos contra mí merecen, te ruego, Señor, que no la ejecutes. Escucha, perdonar significa pedirle a Dios vengador que no ejecute la venganza que sus actos, los actos de tus enemigos contra ti se merecen. Yo no sé si me estás entendiendo. Lo que estoy intentando decir es que perdonar no es decir: te perdono, pero ojalá se te seque la boca. Perdonar para un cristiano que se parece a Jesús, yo no estoy hablando del perdón de los coaches motivacionales, no. El perdón de Cristo es convertirte en un intercesor en favor de tus enemigos. Es ponerte en el centro entre el Dios justo vengador de tu causa y la persona que te ha hecho daño, y decirle: Padre, no le tomes en cuenta lo que me hizo. Bórralo de tu registro, arráncalo de tu libro de hechos. Que la justa venganza que sus actos contra mí merecen no se ejecute. Te ruego, Dios, que no ejecutes tu venganza por mi causa. Perdonar de verdad para un cristiano es convertirse en un intercesor por su enemigo. Es pedirle a Dios la amnistía de su enemigo. Es liberarlo del juicio que sus actos contra ti merecen. Que Dios lo borre de su libro y que lo deje en blanco. No. Aplaudes, pero no sabes lo que estás aplaudiendo. Porque yo sé que algunos aquí están ofendidos ahora conmigo y dicen: Itiel, pero lo que tú estás pidiendo no lo puede hacer un ser humano. ¿Cómo un ser humano va a perdonar a su enemigo y se va a convertir en un intercesor en favor de él para que Dios no ejecute su venganza por lo que le hizo? Eso es imposible, es humanamente imposible. Y te digo, tienes razón, es humanamente imposible. Por esa razón, hoy no le pido a tu humanidad que reciba esta palabra. Se lo pido al Espíritu
Espíritu que está dentro de ti. Porque tú no puedes perdonar con el poder de tu carne. Tú solo puedes perdonar con el poder del Espíritu de Cristo que está en ti. No puedes perdonar desde tu humanidad de esta manera. Solo puedes perdonar desde el Cristo, desde el Jesús que vive en ti. Como lo hizo aquel hombre de carne y hueso, como tú y como yo, llamado Esteban. Ponlo en la pantalla. Esteban, ese hermano nuestro que recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y lleno del celo de Dios, empezó a predicar el Evangelio, y los fariseos, los escribas, el Sanedrín, airado en contra del celo de aquel Esteban, lleno de Dios, no podían soportar sus palabras. Había una unción, una gloria en nuestro hermano Esteban. Era la gloria de Cristo en él. Y le llevaron a un pozo, lo echaron allí y agarraron piedras y empezaron a lanzarle piedras a Esteban, una tras otra, aquellos ejecutores, y las piedras golpeaban a Esteban, le golpeaban en la cabeza, le golpeaban en el cuerpo, y Esteban estaba sangrando, a punto de perder la conciencia, porque esas piedras lo estaban matando. Y aún nuestro hermano Esteban dedicó el último hálito de energía para ponerse de rodillas y convertirse en un intercesor en favor de sus enemigos delante de Dios. Y le dijo: Padre, Padre, no les tomes en cuenta este pecado contra mí. Bórralo de tu registro, arráncalo de tu libro, que la justa venganza que sus actos contra mí merecen no sea ejecutada. Oh Dios, libéralos de la culpa por lo que me han hecho. Y llámame loco, llámame romántico, llámame exagerado, si te digo que creo que la intercesión de Esteban, mientras lo estaban apedreando en favor de sus verdugos, hizo que tú y yo hoy pudiésemos leer la carta de Pablo a Filemón. Es más, que tú y yo pudiésemos leer la mitad de todo el Nuevo Testamento. Que tú y yo tengamos la historia de la iglesia en Corintio, en Galacia, en Éfeso. ¿Qué estás intentando decir, Itiel? Lo que estoy intentando decir, que entre los ejecutores de Esteban había un hombre que era la mente ejecutora de ese asesinato. Un hombre llamado Saulo de Tarso, que años después íbamos a conocer como Pablo el apóstol. Y llámame loco si te digo que yo creo que tenemos a un Pablo el apóstol, porque tuvimos a un Esteban que intercedió en favor de él y le dijo: Dios, no lo mates. Dios, borra este asesinato de tu registro. No le tomes en cuenta lo que me está haciendo. No ejecutes tu justa venganza. Llámame loco si pienso que quizá el avivamiento que conocimos a través de la vida de Pablo fue por el perdón. Por el perdón de un hombre que no dijo: Señor, dale su merecido, sino que dijo: no le tomes en cuenta este pecado contra mí. Juangui, llámame loco si pienso que quizá en una Medellín como esta, lo que puede crear un avivamiento es una iglesia
que perdone y se convierta en intercesora en favor de los que han hecho tanto daño. Llámame loco si pienso que Colombia no va a cambiar porque tengamos iglesias con mejores pantallas LED, música más sofisticada y predicadores muy carismáticos. Llámame loco si pienso que lo que Colombia necesita es una comunidad del perdón, que perdone de tal manera que sea capaz de interceder en favor de sus enemigos. Alguien me preguntó en la universidad, y es el motivo por el cual hago esta predicación: Itiel, si pudieses elegir una y solo una virtud de tu Dios que encarnara la perfección en tu propia vida para revelar a Dios en el mundo, ¿qué virtud elegirías? ¿Qué virtud elegirías encarnar a la perfección en tu vida que pueda revelar qué Dios es en el que crees? Piensa en una virtud de tu Dios que tú pudieses encarnar, que revelase en este mundo quién es tu Dios. Es buena pregunta, ¿verdad? Pensé, y al principio pensé en la sabiduría. ¿Cómo revelaría yo a Dios en el mundo si fuese capaz de dar solución a todos los problemas de la humanidad con una palabra de sabiduría? Luego pensé en la sanidad. ¿Cómo revelaría yo a Dios en este mundo si fuese capaz de aliviar todo dolor en el cuerpo humano? Si pusiese mi mano sobre un cáncer y se disolviese. Pensé también en la liberación. ¿Cómo revelaría yo a Dios en el mundo si fuese capaz de liberar con solo una orden cualquier opresión demoníaca que cualquier persona experimente? Y todas esas virtudes revelan a Dios de alguna manera, pero finalmente me quedé con el perdón como la virtud máxima, como la cima de la revelación de quién es Dios. Porque cuando perdonas, te conectas directamente con Jesús en la cruz. Cuando perdonas, literalmente estás siendo crucificado con Cristo. Te estás identificando con Jesús en el momento más determinante de su vida humana. Escúchame lo que voy a decir. Pocas veces te parecerás más a Jesús en esta vida que en el momento en el que perdonas una ofensa a tu enemigo. Da igual que te dejases una barba larga, te vistieses con una túnica blanca y caminases en sandalias. Da igual que fueses capaz de reproducir cada uno de los sermones que Jesús predicó. Da igual que fueses capaz de sanar al mismo número de enfermos que Jesús sanó. Da igual que fueses capaz de alimentar a todos los hambrientos que Jesús alimentó, caminar sobre el mar, acallar tormentas. Escúchame, pocas veces te parecerás más a Jesús que en el momento en el que perdonas. Cuando perdonas como Jesús lo hizo y te conviertes en un intercesor en favor de tu enemigo, querido, quizá confundas los libros de la Biblia. Cuando alguien te ha pedido predicar, se te traba la lengua. Has orado por enfermos y se han puesto peor. Pero si has perdonado a un enemigo, quiero decirte algo: estás en las ligas mayores de la espiritualidad. Porque la cima de la vida espiritual es perdonar. Es perdonar. Y si tú le estás diciendo al Señor lo osado que yo le pedí: Señor, quiero tener un mayor grado de intimidad contigo. ¿Cuántos de los que están aquí le han dicho a Dios: Dios, quiero ser un íntimo tuyo? Levanta la mano si le has dicho esto. No sabes lo que pides. Porque cuando le pides a Jesús, quiero intimidad contigo, Jesús te dice: ven conmigo a la cruz. Ven conmigo a la cruz.
Identifícate conmigo ahí, corazón a corazón, clavado en esa cruz conmigo. Me vas a sentir cerca, la intimidad conmigo, de corazón a corazón. Hay una conexión entre tú y yo cuando me acompañas a la cruz. Por muy sofisticado que sea este sermón, tú no vas a salir de aquí sabiendo perdonar hasta que no perdones. Porque hay cosas como el perdón que solo se aprenden perdonando y sufriendo la lucha en tu alma que implica. Yo he tenido algunos onésimos en mi vida. Yo he tenido algunos enemigos íntimos en mi vida. Me han clavado puñales en la espalda. Aquellos en los que confié me traicionaron. De aquel del que yo no esperaba vino el peor golpe. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Tú también has tenido uno. Y claro, Juan, que yo soy predicador. Sé lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tengo que perdonar. Entonces un día, cuando tenía un onésimo atragantado en las entrañas, me fui a mi habitación, me puse de rodillas y le dije: Padre, lo perdono. Hace sinvergüenza. Lo perdono. Solo te pido que trates con él. Qué manera tan sutil, ¿verdad?, que tenemos los cristianos de decir: Señor, solo te pido que lo humilles un poquito, que le des su merecido. Solo te pido que quede claro que yo soy el bueno y que Él es el malo. Solo te pido que fracase. Solo te pido que muerda un poquito el polvo. Lo perdono. Y el Señor me dijo: Itiel, yo soy el justo vengador de tu causa y le daré a cada persona lo que se merece. Pero ¿qué tal si perdonas a tu enemigo? Y yo le dije: ¿y qué crees que estoy haciendo aquí? Y Dios me dijo: no estás perdonando como Jesús perdonó. Y cuando me dijo eso, busqué en la Biblia a qué se refería y llegué a este pasaje que os acabo de leer y recité estas palabras: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y Dios me dijo: ¿me estás pidiendo que no le tome en cuenta lo que te hizo? ¿Me estás pidiendo que borre de mi registro la traición que te hizo? ¿Me estás pidiendo que lo arranque de mi libro de memorias? ¿Me estás pidiendo que no ejecute mi justa venganza que su acto contra ti merece? Y yo le dije: no sé si te estoy pidiendo eso, la verdad. Y entonces peleé mi batalla durante semanas, meses, porque yo no quería perdonar así. Yo no quería convertirme en un intercesor en favor de mi enemigo. Pero a medida que yo avanzaba, solo podía recordar cuántas veces Dios me había perdonado a mí, de cómo yo le había roto el corazón, de cómo le había traicionado tantas veces, de cómo mi pecado había atentado contra su santidad, de cómo había transgredido su ley una y otra vez. Y Dios me revelaba la cruz. Dios me revelaba cuánto Él me perdonó, cómo mi deuda era infinita. Y Él con amor infinito me perdonó. Y cuando entendí, y solo cuando entendí esto, derrotado por esa revelación, le dije a Dios: Dios, está bien, ahora lo entiendo. No lo puedo olvidar, pero no he dejado de recordar cuánto tú me perdonaste. Entonces, Padre, sí, te pido
que no le tomes en cuenta este pecado contra mí. Bórralo de tu registro, arráncalo de tu libro, que su acto contra mí no quede en tus actas. No ejecutes tu justa venganza por mi causa, no. Y entonces Dios me elevó la apuesta y me dijo: está bien, pero ¿qué tal si ahora lo bendices? Y le dije: mira, Dios, he pedido que no lo mates, pero no me pidas que lo bendiga. Y entonces Dios me dijo: te voy a ofrecer un negocio que no vas a poder rechazar. ¿Qué tal si en la medida que tú me pidas la bendición de tu enemigo, yo te doy una medida superior de mi presencia? Y me hizo esta pregunta: Itiel, ¿amas más mi presencia en tu vida de lo que amas la justicia por tu causa? Ay, y si tú eres un amante de la presencia de Dios, esto es un negocio, es una oferta, es una propuesta a la cual no puedes decir que no. Me gustaría que ahora cerrases tus ojos un momento y que escuches cómo suena el perdón cristiano. ¡Padre! ¡Padre! Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Mira la cruz. Esta noche no te pido que olvides. Esta noche te pido que recuerdes. Que recuerdes de cuánto fuiste perdonado tú. Que recuerdes que ese sonido que acabas de escuchar fue la manera en la cual Dios te perdonó. Porque no se puede simplemente perdonar de manera emocional. Perdonar requiere que alguien pague un precio. Y en el perdón cristiano es el cristiano el que paga el precio del perdón, el que abraza la cruz. Y yo puedo escuchar esta noche a Jesús hablándote acerca de Onésimo y diciéndote: si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Jesús dice: ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré. Porque esa persona no te puede pagar lo que te robó. No te puede restaurar lo que te rompió. Y has puesto una demanda sobre él con una esperanza de que él te lo pague, de que él lo restaure, y no puede. No puede. Incluso quizá no quiere. Pero el Señor te dice: yo tengo lo que tu alma necesita.
cancela esa deuda con tu ofensor y confía que tengo en mi almacén de gracia suficiente gracia para devolverte lo que esa persona te robó, para restaurar lo que esa persona rompió. Recuerda que tú me debías a mí una deuda infinitamente mayor y te perdoné en aquella cruz y pagué el precio de tu perdón. Coge de esa infinita gracia, coge de esa infinita gracia que derramé en esa cruz y úsala para tener el poder que necesitas para perdonar al que te hizo daño. Señor, pero no lo siento. Perdonar no se siente. Perdonar se decide. Nadie en esta sala siente ir a la cruz. Ni siquiera Jesús sintió ir a la cruz. En Getsemaní le pidió al Padre: Padre, no podemos hacerlo de otra manera. Y el Padre le dijo: no hay otra manera. Y Jesús decidió ir a la cruz y perdonarte. Se decide. Y si estamos hablando de Jesús en esta conferencia, si decimos que Él es el centro, si decimos que Él es nuestro modelo, no podemos evitar esta cruz. Juan, y no hay otra manera. O abrazamos la cruz o no seremos como Jesús. Y esta noche quiero invitarte a que comiences esa batalla en tu alma. Quizás va a continuar esta noche en tu casa, mañana en el evento, durante toda esta semana, durante todo este mes, quizá durante todo este año. Pero querido, querida, no hay otra manera. Tengo buenas noticias. Filemón perdonó a Onésimo. Tú puedes perdonar al tuyo. Y eso puede ser lo que nos convierta en la comunidad de Jesús en Medellín. Comunidad del perdón. Cierra tus ojos. Y esta noche vamos a orar. Piensa en tu Onésimo. Y no te pido que olvides lo que te ha hecho. Te pido que recuerdes la cruz. Te pido que recuerdes la cruz. Espíritu Santo, revela la cruz en la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí esta noche. Revela la cruz. Y que ellos puedan decir, no desde su humanidad, sino desde el Espíritu de Cristo que está en ellos: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Padre, no le tomes en cuenta este pecado contra mí. Bórralo de tu registro, arráncalo de tu libro. Que no quede memoria de ello. Que tu justa venganza, que su acto contra mí merece, no se ejecute. Te pido la amnistía de mi enemigo. Te pido la absolución. Libéralo. Porque tú me pagarás. Porque tú me restaurarás. Yo abrazo la cruz y bendigo a mi enemigo. Te pido que le vaya bien. Es más, te pido que tengas un encuentro con él, como el de Saulo, que se convirtió en Pablo. Te pido que conviertas a mi enemigo en mi hermano. No sé si lo veré,
pero quiero que lo bendigas. No sé si voy a tener relación con Él, pero incluso en la distancia te pido que se salve del infierno. Te pido eso. Si tú puedes hacer esta oración esta noche, estamos entrando en las ligas mayores de la espiritualidad. Estamos entrando en lo más alto que un cristiano y una iglesia puede entrar, es en la comunidad del perdón. La comunidad que intercede en favor de sus enemigos.